Entonces en este video les quería contar un par de ejercicios de tipo de parcial. Voy a hacer solo tres, no voy a hacer un parcial entero. La lista les voy a dejar varios, o sea, hice el parcial, el recuperatorio y sobraron 8 ejercicios por la elección, digamos. No quiere decir que estos sean más fáciles, más difíciles, peores, mejores. O sea, es una elección que la hice yo de acuerdo al criterio de qué era la dificultad del parcial, digamos. Y bueno, estos quedaron afuera. Voy a hacer solo 3 de estos y el resto se los dejo para que los hagan ustedes y cualquier cosa me los pueden consultar en estos días. Voy a hacer el uno. Bueno, a ver si se agranda para que sea mejor. Igualmente ahora lo vemos bien. El 2 que es un ejercicio que estaba en la guía, pero que podría haber sido de parcial y de este tema de descenso por el gradiente me parecía un ejercicio lindo, aunque nadie me lo preguntó. Fácil, pero no, pero estaba interesante. Es un resultado que está bueno. y, y voy a hacer el 5. El 3 también estaba en la guía, es de la regla de Goldstein. Estaba en la guía de probar que era cerrada. Puede aparecer en los parciales cosas de búsqueda de líneas. ¿Sí? Acuérdense que en búsqueda de línea vimos, digamos, ver que los métodos sean cerrados, ver que convergen en infinitos pasos, ese tipo de cuentas. Acá el 4 también es un ejercicio de búsqueda de líneas, si se quiere. Está, digamos, relacionado con la búsqueda de línea exacta que vimos de la búsqueda de la razón dorada, ¿sí? Habla de funciones unimodales. Bueno, y el 5 se los voy a contar ahora cuando lo hagamos bien, sobre la regresión robusta. Lo dejé afuera porque me parecía un poquito difícil, pero hay ejercicios parecidos que pueden aparecer en el parcial, ¿sí? Y tienen un par más que son similares en la metodología para practicar, ¿sí? Bueno, después tienen de la regresión LASSO o LASSO, ¿ves? De Support Vector Classifier, esto tiene que ver con Support Vector Machines, para los que les interese Machine Learning. Y el 8 es un ejercicio de crecimiento óptimo, de economía, digamos. Vimos algo parecido con un problema del consumidor, si se acuerdan, del ahorro. Acá es parecido, solo que hay producción, digamos, hay una función de producción, entonces aparece el capital. eh, y bueno, es un poco más difícil en el sentido de que no se puede resolver a mano, pero bueno, uno puede plantear, aunque sea las condiciones de KKT, y lo puede plantear como un problema convexo, eso es interesante, se puede formular como un problema convexo y resolver con las técnicas que vimos en la materia de forma eficiente, ¿sí? Con el método de barrera se puede resolver de forma muy fácil esto. Bueno, entonces después miren estos ejercicios, yo les voy a contar solo 3 y principalmente el 5 es el que más me interesa. El 1 y el 2 no son tan difíciles, pero bueno, para ejemplificar los de las primeras prácticas tiene que aparecer. También puede aparecer, acá no hay en los parciales, algún ejercicio fácil de encontrar el óptimo con KKT, digamos, o sea, acá no quedó ninguno, pero puede haber de eso, o sea, en la guía hay ese tipo de ejercicios. Bueno, entonces vamos con el ejercicio 1. Entonces el ejercicio 1 dice, la función es depende de x1 hasta xn y de una variable t, es 1 sobre t por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado, ¿sí? La norma de x del vector x al cuadrado sobre t. Y nos piden probar que es una función convexa, ¿sí? Entonces, una cosa que podemos hacer que siempre está buena, es darse cuenta que la función, si es una suma de cosas, ver que cada una de esas cosas es convexa
suele ser más fácil que ver que la suma total es convexa, ¿sí? Entonces podemos notar que es una suma de funciones que son todas de la misma pinta, xy al cuadrado sobre t, ¿sí? Entonces alcanza a ver que cada una de esas es convexa, ¿sí? Entonces alcanza a ver que la función de dos variables, no de n más 1 variables, f de xt, que es x al cuadrado sobre t, acá x es un número, no un vector, es convexa, ¿sí? Entonces, esa de dos variables podemos verla a manopla, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer es chequear el criterio hessiano, ¿sí? Entonces, calculamos el gradiente. El gradiente de esta función, digamos, es x al cuadrado sobre t. Entonces, derivamos respecto de x. Nos queda 2x sobre t, ¿sí? Y si derivamos con respecto de t, me queda menos x al cuadrado sobre t cuadrado, ¿sí? O sea, baja un menos y me queda t al cuadrado abajo. Bueno, entonces para calcular hessiano hay que derivar de nuevo, ¿sí? Entonces derivamos este término de nuevo con respecto de x, me queda 2t, 2 sobre t, perdón. Derivamos con respecto de t, ¿sí? Y me va a quedar el 2x y el t me hace bajar un menos, entonces me queda menos 2x t a la menos 2, o sea, menos 2x t al cuadrado sobre t al cuadrado, del otro lado simétrico, menos 2x sobre t al cuadrado, y el último término hay que derivar esto respecto de t, que tengo el menos, el t a la menos 2, baja un menos 2, entonces me queda 2x al cuadrado sobre t a la menos 3, o sea, t al cubo dividiendo, ¿sí? Bueno, entonces este es el hessiano. Podemos escribirlo un poquito más lindo si sacamos para afuera 2 sobre t al cubo, ¿sí? Si sacamos 2 sobre t al cubo nos queda t al cuadrado menos xt menos tx, que es xt, no sé por qué me quedaron al revés, y x al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces para ver que es semidefinida positiva hay que ver que es, o sea, para ver que es convexa hay que ver que la matriz es semidefinida positiva, ¿sí? Bueno, para ver que una matriz es semidefinida positiva, eh, esto quizás no hablamos demasiado, pero hay un criterio, digamos, como para definida positiva, el de los menores principales. En realidad, acá solo que para definidas positivas, semidefinidas, hay que ver con todos los menores. Y entonces hay que ver que tenemos los menores de la diagonal, digamos, y el determinante, todos mayores o iguales a 0, ¿sí? Entonces t al cuadrado mayor a 0, x al cuadrado mayor a 0 y el determinante es 0, ¿sí? Ya t cuadrado por x al cuadrado menos t cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? En general, digamos, una matriz de 3 por 3 o 4 por 4 o n por n, digamos, los menores es, digamos, agarro, no los menores principales, agarro una, unas ciertas filas y las mismas columnas, ¿sí? O sea, elijo la fila 1, la fila 3, la fila 4, la fila 5 y la columna 1, la columna 3, la columna 4, la columna 5, ¿sí? Eso es un menor, ¿sí? Esos son los menores, ¿sí? Los menores principales son los que son del 1 al k, ¿sí? Elegir eso. Entonces, cuando uno quiere ver que es semidefinida positiva, hay que chequear todos los menores que sean con determinante mayor o igual a 0, ¿sí? Bueno, eso es una... Bueno, en general no va a pasar mucho esto de que nos quede con determinante 0, pero en este caso sí. Eh, de hecho, también lo podríamos hacer de la siguiente forma, o sea, nos queda esta matricita que sabemos que es determinante 0, entonces si es de rango, o sea, tiene rango 1, digamos, ¿sí? Porque la matriz es de 2 por 2, ¿sí? Y tiene determinante 0, entonces no, tiene que ser de rango 1, bueno, si t y x son distintos de 0, y entonces sabemos que se va a escribir como un dyad, digamos, porque es de rango 1, ¿sí? Y si uno la mira con un poco de cariño, se da cuenta que es hacer menos t por x traspuesta, o sea, menos t por x, menos tx y menos tx, o sea, como dyads, digamos.
sea, el menos tx como columna por el menos tx fila, ¿sí? Si uno hace eso, le queda este resultado, ¿sí? Y bueno, sabemos que cuando hacemos una matriz A traspuesta por A, eso siempre es semidefinido positivo, ¿sí? Esa es otra forma de darse cuenta que es semidefinido positivo, ¿sí? Bueno, es un poco técnico esto, pero bueno, no digo que vaya a parecer algo exactamente así, pero hay muchas cosas, digamos, de probar que las cosas son convexas. eh, no digo que vaya a parecer algo así, o diría que no va a parecer algo así. Pero puede aparecer algún ejercicio que haya que chequear que el GCA no sea definido positivo, ¿sí? Podría aparecer algo así. No sé. Bueno, el otro ejercicio, el 2, es que yo lo llamé el teorema del zigzag, digamos. O sea, lo que dice es que cuando uno hace descenso por el gradiente, con búsqueda de línea exacta, siempre vamos a obtener una sucesión que hace un zigzag, digamos. O sea, siempre lo que ocurre es que si hacemos un paso, miramos el vector, digamos, del xk al xk más 1, y miramos del xk más 1 al xk más 2, esos siempre van a ser ortogonales, ¿sí? Esa ortogonalidad es lo que hace que haya esas oscilaciones, digamos, y además cuando está mal condicionado nos quedan oscilaciones horribles, digamos, como que no converge nunca. Eh, bueno, eso es genérico, digamos, siempre ocurre. O sea, para gradient descent. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿por qué vale esto? Bueno, una forma de verlo es la siguiente, ¿sí? O sea, cuando hacemos gradient descent, tenemos que el xk más 1 va a ser el xk menos un t sub k por el gradiente, ¿sí? De la f en xk, ¿sí? Y el t sub k está dado por la búsqueda de línea exacta, ¿sí? O sea, ¿qué era la búsqueda de línea exacta? O sea, era la búsqueda que agarrábamos el t que minimizaba la función. Acá me comí un t mayor o igual a 0, ¿sí? Para los t mayores o iguales a 0, minimizamos la función f de x sub k menos t por gradiente de la f en x sub k, ¿sí? Entonces, la condición de optimalidad, digamos, es que, o sea, bueno, o sea, el mínimo, digamos, se va a alcanzar adentro, digamos, porque o sea, estamos pensando que no convergió el algoritmo, ¿sí? Entonces, digamos, la función decrece en esa dirección, ¿sí? Entonces, la optimalidad se va a dar cuando igualamos a cero el gradiente, perdón, la derivada de esta función, que es una función de una sola variable, ¿sí? Y esa función nos queda el gradiente de la f evaluado en el punto este, o sea, en el mínimo, x sub k menos t sub k por el gradiente de la f en x sub k, por la derivada de lo de adentro, que es el gradiente de la f en x sub k, ¿sí? Y esto no es otra cosa que el producto interno entre el gradiente de la f en x sub k más 1 y el gradiente de la f en x sub k, ¿sí? Porque lo que está acá adentro es x sub k más 1, ¿sí? O sea que lo que nos está diciendo la condición de la búsqueda de línea exacta que está minimizando el t sub k es que estos dos gradientes son ortogonales, ¿sí? Bueno, pero entonces si hacemos la resta de x sub k más 2 menos x sub k más 1, nos va a quedar t sub k más 1 por el gradiente de f sub k más 1, gradiente de f en x sub k más 1, y x sub k más 1 menos x sub k nos queda t sub k por el gradiente de f en x sub k. Y estas dos cosas son ortogonales, ¿sí? Entonces esto da 0, ¿sí? Bueno, y eso es todo lo que hay que hacer, ¿sí? No, o sea, si uno lo hace así es muy fácil. Ahí, quizás no es la única forma, piénsenlo si les sale de otra forma a ustedes. No es difícil.
Pero bueno, este tipo de cositas así, cuentitas, podrían aparecer. Eh, bueno, y el plato fuerte, que igual, como le dije, este ejercicio yo lo dejé afuera porque me parecía muy difícil, eh, es este ejercicio de la regresión robusta, ¿sí? Entonces me parece que está bueno además porque es muy interesante. Entonces la regresión robusta consiste en lo siguiente, digamos. Si se acuerdan, cuando hacíamos la regresión lineal teníamos una matriz A de m por n, ¿sí? Y un vector B de Rm, ¿sí? Y queríamos encontrar el x, ¿sí? Que minimizaba, digamos, la suma de los residuos al cuadrado, ¿sí? O sea, lo que poníamos acá era la suma de desde igual 1 hasta m de a sub i traspuesta por x menos b sub i, todo al cuadrado, ¿sí? Eso era el residuo iésimo, ¿sí? Que eso lo podemos escribir, digamos, matricialmente como la norma al cuadrado de a por x menos b, ¿sí? Bueno, el problema de regresión robusta, en lugar de dejar ese cuadrado, es cambiar ese cuadrado por otra función, ¿sí? En este caso, esta función que se llama la función de pérdida o de costo de Huber, o Huber con H, eh, que es, digamos, para una constante m, digamos, si estoy en el menos mm, va a ser u al cuadrado, o sea, va a ser cuadrática en ese intervalo. Y para u mayor que m, en módulo, va a ser lineal, ¿sí? O sea, la continúo linealmente, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que, digamos, la función no crezca mucho cuando me alejo del cero, ¿sí? Cuando tengo un valor distinto cuando estoy, digamos, lejos de cero, cuando tengo un residuo grande, ¿sí? Cuando este residuo, digamos, del ajuste se hace muy grande, no crezca tan fuertemente. En lugar de crecer cuadráticamente, crece linealmente, ¿sí? Entonces, eso hace que cuando tenemos outliers, digamos, datos atípicos, que podrían ser datos corruptos, digamos, que midieron mal o hicieron mal el pasaje de los datos o hubo un error y bueno, si tenemos datos malos, no se nos va a arruinar la regresión lineal con esos datos tan fácilmente, ¿sí? O sea, nos van a modificar, pero no tanto. No tanto porque no aparece un cuadrado, ¿sí? Entonces, es muy interesante este problema, por eso no es la única regresión robusta, digamos, acá le puse regresión robusta como si fuese única, pero hay otro tipo, hay toda una rama de la estadística robusta, que acá en la facultad hay mucha gente que trabaja en eso. Eh, pero bueno, este es un ejemplo de regresión robusta. Entonces lo que tenemos que ver en este ejemplo es que, bueno, primero que el problema de la regresión robusta es un problema convexo, ¿sí? Nos dan una sugerencia para probar que la phi, que la función esta de Huber es convexa. Eh, y después lo que queremos hacer es, bueno, o sea, el problema es que esta función, si bien es diferenciable, ¿sí? No es dos veces diferenciable, ¿sí? Porque acá, digamos, se rompe la diferenciabilidad, o sea, cuando hago la derivada de esto, que es lineal en cada tramo, me queda 0, digamos, y acá me va a quedar un 2, ¿sí? Entonces, la segunda derivada me queda, eh, la segunda derivada me queda no continua, ¿sí? Entonces, eh, eso es un problema, ¿sí? Eh, bueno, entonces, si queremos usar los métodos de barrera, no podemos usarlos para esta función, ¿sí? Podríamos usar métodos de orden 1, ¿sí? Descenso por el gradiente, eh, con una barrera, por ejemplo, podríamos hacer una cosa así, pero no está tan bueno, ¿sí? Entonces, una forma es de poder usar el método de barrera es convertir el problema a uno equivalente, ¿sí? O sea, reformular el problema
por otro problema que sí sea diferenciable, ¿sí? Y ahora vamos a ver, digamos, que es equivalente a este problema, que es un problema con una función objetivo cuadrática, digamos, agregamos variables u y b, y después las restricciones son lineales, o sea, ahora tenemos restricciones, ¿sí? Eh, yo dije acá no habría que usar ninguna barrera porque es un problema sin restricciones. Podríamos hacer gradient descent sin restricciones, y eso sería factible. Yo digo que igual es mejor hacer método de barrera con restricciones, ¿sí? Eso es más eficiente todavía. Bueno, y nos queda, digamos, un problema cuadrático con restricciones lineales, que eso está recontra, eso para una barrera es digamos, perfecto. Funciona muy, muy bien, garantizado. Y bueno, lo que tenemos que ver es que son equivalentes en un sentido quizás no tan preciso, pero lo que tenemos que ver es que las soluciones, digamos, de ambos problemas se corresponden de una forma biyectiva natural. O sea, hay una correspondencia entre las soluciones del problema de la regresión robusta. O sea, si yo tengo un X estrella óptimo para acá, voy a obtener un X estrella, U estrella, B estrella óptimo para acá. Y si tengo el X estrella, U estrella, B estrella óptimo para este problema, voy a obtener naturalmente una óptimo para acá, ¿sí? Y natural en el sentido de que no depende de las constantes del problema, no depende del A, del B, ¿sí? O sea, va a ser totalmente independiente de eso, va a funcionar para todos los problemas de regresión robusta, ¿sí? No es una biyección con nada, digamos, porque una biyección, digamos, no sé, lo único que depende es que sean una biyección, digamos, como que tengan biyección, que tengan el mismo número, que tengan el mismo número de elementos, ¿sí? Eh, eso no me dice demasiado, digamos. Si tengo un solo óptimo en cada uno, no. O sea, yo quiero una biyección que, digamos, yo te digo este y vos me decís el que está del otro lado y así sucesivamente, ¿sí? O sea, uno me determina el otro, ¿sí? Es un poco más fuerte lo que estamos diciendo. Bueno, cuando lo haga va a quedar más claro, ¿sí? Y por último, nos piden plantear las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker del problema, ¿sí? Bueno, no vamos a poder resolverlo, digamos, en papel, porque esto ya no es como regresión lineal que uno tiene una solución cerrada, ¿sí? Pero, digamos, bueno, o sea, uno en regresión lineal tiene una fórmula cerrada, digamos, el X sombrerito va a ser A traspuesta por A inversa por A traspuesta por B, ¿sí? Entonces tenemos la formulita cerrada, hermosa, pero digamos, resolver este problema es tan complicado computacionalmente, es tan pesado computacionalmente como invertir esa matriz, digamos, es digamos, del mismo orden de complejidad, ¿sí? Eh, entonces, en cierto sentido, no es tan difícil esto, ¿sí? Bueno, eso quiero que se queden, digamos, como la moraleja de la materia, digamos, que no solo podemos resolver una regresión lineal o métodos de regresión lineal, digamos, de cuadrado mínimo, sino que los otros métodos son tan eficientes, al menos en este tipo de ejemplos, como hacer invertir una matriz, ¿sí? Porque ese es el costo que domina todo. Bueno, les quería mostrar la función de Hoover, que es la función esta phi que vamos a optimizar. En el caso de m igual a 1, les queda, digamos, esta la cuadrática, ¿sí? Y acá esta es la lineal, digamos, la parte lineal empieza a partir del 1, m es igual a 1, ¿sí? Entonces esta es la función, en lugar de la cuadrática vendría por acá, digamos, iría así. Y si iría una cuadrática, sería así, como que crece mucho más. Y acá tienen un dibujito de un ejemplo de una regresión lineal de una sola variable, digamos, en la que tenemos dos datos atípicos, este por acá y este por acá, y si hacemos la regresión lineal usual, digamos,
nos van a obtener esta recta, ¿sí? Que como ven no fitea también a los datos. Si uno cree que los datos reales son estos y estos son verdaderamente datos corruptos, outliers, digamos, cosas que no deberían estar, digamos, no fitea bien a esto, evidentemente. Sin embargo, la regresión de Hoover, digamos, lo fitea perfectamente, digamos. Acá en este caso no se ve para nada afectado con estos dos datos, ¿sí? Hay otros métodos, no es este el único, lo repito. Bueno, entonces, bueno, empecemos viendo que el problema es convexo, ¿sí? O sea, tenemos que ver que la función objetivo es convexa, ¿sí? Y el problema, me refiero al problema original, no al problema del ítem B, ¿sí? O sea, el problema de la regresión robusta es minimizar esta función. Queremos ver que es convexo, ¿sí? Entonces, como no hay restricciones, tenemos que ver que esta función objetivo, esta suma es de igual 1 hasta m de phi de a sub i traspuesta por x menos b sub i es convexa. Bueno, pero entonces de nuevo usamos las propiedades que sabemos de las funciones convexas, ¿sí? Suma de funciones convexas es convexa y si componemos una función afín por una función convexa, es convexa, ¿sí? Con lo cual, lo único que alcanza para probar que todo es convexo es probar que la phi es convexa, la función de Hoover, ¿sí? Entonces es la única que hay que probar que es convexa porque ya después por composición más sumas me sale que la función es convexa, ¿sí? Entonces uno la mira a la función de Hoover y dice esto es convexo, pero hay que hacer una demostración, digamos, ¿no? O sea, y uno podría mandarse, digamos, en esto estamos en una variable, podría mandarse a hacerlo por cachos, ¿no? Podría decir, bueno, tengo un punto acá y un punto acá, entonces, ¿qué pasa? Un punto acá y un punto acá, etcétera, un punto acá y un punto acá. Por caso se podría intentar hacer, pero creo que es bastante doloroso, tedioso, y nos dan una sugerencia que, que nos dice lo siguiente, ¿sí? Para ver que phi es convexa, puede probar que phi de u es el supremo de estas funciones, ¿sí? El supremo en b menor, de norma menor o igual que m, de la norma de u al cuadrado menos la norma de u menos b al cuadrado, ¿sí? Si se acuerdan, habíamos visto que el supremo de funciones convexas es convexo, ¿sí? O sea, esa era otra de las propiedades que teníamos. Entonces, bueno, primero deberíamos ver que estas funciones son convexas, ¿sí? Convexas de B, perdón, de U. O sea, el B es el parámetro, digamos, son funciones de U, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a usar la sugerencia esta. Llamemos a esta función módulo de, bueno, el módulo norma porque estamos en dimensión 1. Igual esto vale en todas las dimensiones, se puede generalizar, por eso lo puse con norma. Pero módulo de u al cuadrado menos módulo de u menos b al cuadrado. A mí siempre me resulta más sugerente, incluso en una dimensión, poner norma porque el módulo es la norma, digamos. Entonces, como que me acuerdo de las propiedades de la norma euclidia, me resulta más sugerente. ¿Sí? Entonces, phi de u es esta función, phi b de u es esta función, ¿sí? Acuérdense que el b es un parámetro sobre el que vamos a tomar supremo y la función es de u. Entonces, si separamos el cuadrado digamos, hacemos el producto interno, esto nos queda el norma de u al cuadrado más 2v menos norma de b al cuadrado. Y entonces se va con y lo que me queda es norma 2, norma de u por b menos
perdón, 2u por b, o sea, sería u traspuesta por b, ¿sí? Menos norma de b al cuadrado, ¿sí? Y esto es una función afín de u, ¿sí? O sea, porque el menos b al cuadrado no importa, es una constante, ¿sí? O sea, b está fijo. Entonces son funciones afines. Entonces si tomamos un supremo de funciones afines es convexa. Entonces, para ver que es el... o sea, ahora lo que falta ver es que es la phi es el supremo de estas funciones afines, ¿sí? Acuérdense de esta técnica, ¿sí? Antes de pasar. O sea, hay veces que tienen una función y darse cuenta que es un supremo de funciones está bueno. A veces es fácil darse cuenta que es un supremo de funciones porque son quizás tres funciones. Por ejemplo, cuando tenemos una función lineal a trozos, ¿sí? Si es convexa, es una función lineal a trozos, digamos, ahí va a ser, digamos, el supremo de las funciones lineales en cada tramo, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, para calcular este supremo eh, es fácil, digamos. O sea, fíjense que estamos haciendo el supremo sobre todos los b de norma menor o igual que m de norma de u al cuadrado menos norma de u menos b al cuadrado, ¿sí? Pero eh, u está fijo ahora, ¿sí? Eh, o sea, estamos calculando el supremo en b, ¿sí? Ahora el, el u, digamos, para cada u fijo, digamos, estamos calculando el supremo en b, ¿sí? Entonces, eh, lo que queremos hacer es calcular este supremo, digamos, como el u está fijo lo podemos sacar. Y en lugar del menos poner un más y en lugar del supremo mínimo, digamos, ínfimo. ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es minimizar la distancia al cuadrado, ¿sí? De u a todos los puntos de norma menor o igual que m, ¿sí? O sea, estamos buscando cuál es el punto, digamos, o sea, el b que vamos a encontrar en este problema o en este problema es el que realiza la distancia a u, ¿sí? Para todos los b de norma menor o igual que m, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces si la norma de u es menor que m, chao. B es u, ¿sí? Ponemos b igual a u, entonces este término se va y este supremo me queda u al cuadrado, ¿sí? La norma de u al cuadrado, ¿sí? Entonces la phi de u es norma de u al cuadrado, ¿sí? Y esto era lo que queríamos probar en el caso de norma de u menor que m, ¿sí? Ahora, si la norma de u es mayor que m, entonces el mínimo, ¿cuál es el punto más cercano de la bola que está a u? Bueno, el mínimo va a ser, digamos, lo normalizo, u sobre norma de u, y lo multiplico por m, ¿sí? Ese es el punto más cercano. Geométricamente es obvio, ¿no? No hace falta hacer la cuenta. B es igual a esto, ¿sí? Y entonces si hacen la cuenta, el norma de u al cuadrado menos norma de u menos m por u sobre norma de u al cuadrado. Acá puedo sacar, digamos, el u de factor común, digamos, y norma de u, o sea, u sobre norma de u de factor común, que eso, digamos, no pincha ni corta porque, digamos, de norma 1, ¿sí? Y lo que me queda es multiplicando es norma de u menos m, ¿sí? Entonces, el u sobre norma de u, cuando saco esto al cuadrado, digamos, y me queda algo de norma 1, entonces se va, ¿sí? Entonces ahí llegamos a esto, ¿sí? Y ahora, bueno, hago este cuadrado, lo distribuyo, me queda norma de u al cuadrado menos 2m por norma de u, pero con un menos adelante me queda más, y después menos m al cuadrado, ¿sí? Entonces este término se va con el de la norma de u al cuadrado, y me queda 2m norma de u menos m cuadrado, ¿sí?
Y esto es exactamente la función de Hoover, ¿sí? O sea, nosotros queríamos probar que este supremo, que la phi es este supremo, ¿sí? Y llegamos a eso. O sea, la fórmula es 2m norma de u menos m cuadrado, ¿sí? O norma de u al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? Quizás un poco oscuro que está escrito con la norma y no en una variable, pero bueno, es más fácil con la norma. Bueno, eso muestra la parte A del ejercicio, que muestra que la phi es convexa y por lo tanto la función objetivo es convexa, ¿sí?